Aquí está la traducción completa y fiel de toda la historia al español, sin omitir ninguna palabra ni resumir nada. Tengo 61 años y durante la mayor parte de mi vida creí que lo tenía todo resuelto. Me casé joven, crié a 2 hijos, trabajé a tiempo parcial en la biblioteca local y horneaba los domingos. El amor para mí era algo silencioso y familiar, de esos que se sientan a tu lado en el sofá y no necesitan decir mucho. Nunca me desvié de la rutina, nunca cuestioné lo que faltaba, hasta que una tarde tormentosa destrozó la ilusión de seguridad que había construido alrededor de mi corazón. Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Empezó con la lluvia. Esa clase de fuerte chaparrón de principios de verano que hacía llorar a las ventanas y convertía la calle en un arroyo oscuro y reluciente. Estaba sola en casa, bebiendo té cerca de la ventana y mirando cómo se mecían los setos de los vecinos cuando lo vi correr por la acera, empapado, con la sudadera pegada a la espalda. Al principio pensé que era uno de los adolescentes de la cuadra de abajo, pero al acercarse lo reconocí. Ethan. Era el hijo de Michelle y Gary, la pareja de al lado, de 22, tal vez 23 ahora, si recordaba bien. Se había mudado de nuevo con ellos unos meses atrás después de la universidad, y aunque lo había visto cortando el césped o pasando a trote, solo intercambiábamos los habituales saludos de vecinos, nada más que eso, hasta ahora. Corrió hasta mi porche, protegiéndose la cara de la lluvia, y llamó. Abrí la puerta, sorprendida. «Hola, señora Carter», dijo, sin aliento. «Perdón, estaba paseando. No pensé que iba a llover así. Mis padres no están en casa y no tengo llave». Parecía un cachorro empapado. Los vaqueros se le pegaban a las piernas y el agua le goteaba de la punta de la nariz. Dudé solo un segundo antes de hacerme a un lado. «Entra antes de que cojas algo», murmuró un agradecimiento mientras entraba en el vestíbulo, sacudiéndose la lluvia. Saqué una toalla del armario del pasillo y se la di. Sonrió mientras se secaba el pelo. No quería irrumpir así. Solo necesitaba un sitio donde esperar a que pasara. «No hay ningún problema», dije, intentando no mirarlo demasiado tiempo. «Déjame poner tu ropa en la secadora. Puedes cambiarte con algo de mi hijo. Todavía guardo algunas de sus cosas viejas en el armario de la habitación de invitados». Ethan pareció sorprendido, un poco divertido quizá, pero asintió. «Eso estaría genial. Gracias». Mientras caminaba por el pasillo a buscar la ropa, me sentí un poco sin aliento. No por el esfuerzo, sino por una extraña sensación de opresión en el pecho. Mi marido había fallecido hacía 3 años, y aunque me había acostumbrado al silencio de mi casa, no había tenido a alguien, especialmente a un hombre, por joven que fuera, dentro de ella de esta manera desde entonces. Me hacía sentir extrañamente cohibida. Se cambió rápidamente y volvió con una camiseta azul marino y unos pantalones de chándal que le quedaban un poco flojos en su figura estrecha. «Eres una salvavidas», dijo, tirándose en el sofá como si hubiera conocido esta casa durante años. «Vaya, tu casa sigue oliendo a canela. Solía venir aquí con mi madre cuando era niño, ¿recuerdas? Por tus barritas de limón». Sonreí, sentándome frente a él. «Esas barritas de limón siguen siendo mi especialidad». Hablamos un rato. Cosas casuales. Su búsqueda de trabajo, el extraño estado del mundo, mi jardín. El trueno resonaba de vez en cuando y la lluvia golpeaba las ventanas como un reloj que marca el tiempo. En algún momento de la conversación me di cuenta de lo fácil que era hablar con él, de con qué atención me escuchaba, de cómo sus ojos, de un verde suave que no había notado antes, parecían posarse en mí más tiempo del que era educado, pero no de una manera que me hiciera sentir incómoda. Todo lo contrario. «Siento si me estoy quedando más de la cuenta», dijo al final, mirando hacia la ventana oscurecida. «La lluvia no. Afloja». «Estás bien», dije, y añadí rápidamente. «Puedes quedarte a cenar si quieres. Solo estoy yo aquí. Y he hecho demasiada sopa». Su cara se iluminó. «Eso suena realmente genial». Y así se quedó. Puse la mesa mientras él secaba los platos que había lavado antes. Comimos sopa de puerro y patata y tostadas con mantequilla, y me encontré riendo más de lo que había reído en meses. Era gracioso de una manera suave y autocrítica, reflexivo, gentil. Después de la cena volvimos al salón. Las luces estaban bajas, esa clase de resplandor cálido que hace que todo parezca un poco más lento. Se sentó en la alfombra,
con la espalda contra el sofá, las piernas estiradas como un niño otra vez. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de un largo silencio. «Por supuesto». «¿Alguna vez te sientes sola?». La pregunta me tomó por sorpresa. Abrí la boca y luego la cerré. Me miró con una honestidad que no esperaba. «Sí», dije en voz baja. «Más de lo que dejo ver». Asintió, mirando hacia otro lado. «Yo también». El silencio que siguió no fue incómodo, solo estaba lleno. Lleno de cosas no dichas. El espacio entre nosotros no era muy grande, pero se sentía cargado. Observé la forma en que sus dedos jugueteaban distraídamente con el dobladillo de su camiseta. La forma en que su mandíbula se tensaba ligeramente, como si estuviera conteniendo algo que no sabía cómo decir. «Solía verte en el jardín», dijo de repente, leyendo en el porche. «Siempre parecías tan en paz». Eso me conmovió. No supe qué decir. Los cumplidos se habían convertido en visitantes raros en mi vida, y viniendo de alguien como él, alguien joven, alguien que se fijaba, me afectó más de lo que esperaba. Me levanté para recoger los platos, de pronto nerviosa. «Déjame. Te ayudo». Me siguió a la cocina. Nos quedamos uno al lado del otro, lavando, secando, sin hablar. Nuestros brazos se rozaron una vez, luego otra, y a la tercera no me aparté. Lo miré. Él ya me estaba mirando. El momento se quedó suspendido allí, un aliento en el aire. No pensé. Solo sentí el peso de mi propia soledad, la calidez de su cercanía y la manera silenciosa en que me hacía sentir como una mujer otra vez, no solo como la madre de alguien, la viuda de alguien. Pero entonces di un paso atrás. «Debería buscarte una manta», dije, casi en un susurro. Él asintió lentamente. «Sí, de acuerdo». Y así, de esa manera, el momento pasó, pero no desapareció. Permaneció entre nosotros como el olor a lluvia a través de la puerta de pantalla. Y en ese momento supe que algo había cambiado. Algo que no podía deshacer. A la mañana siguiente el cielo estaba limpio. Esa suave luz de después de la tormenta entraba por la ventana de la cocina mientras me servía una taza de café. Estaba de pie en bata, con la taza caliente en los labios, pensando en la noche anterior. Ethan había dormido en el sofá. Le había llevado una manta y una almohada, con cuidado de no mirarle a los ojos demasiado tiempo. No habíamos dicho mucho después del momento en la cocina, solo buenas noches, seguidas de un silencio que parecía resonar más fuerte que cualquier cosa que hubiéramos dicho. No dormí mucho. Mis pensamientos daban vueltas sin parar, no solo alrededor de lo que casi había pasado, sino de lo que significaba que yo hubiera querido que pasara. Cuando miré hacia el salón, lo encontré despierto, ya doblando la manta, la almohada bien colocada en el reposabrazos. Estaba otra vez con su propia ropa, seca ahora, y levantó la vista con una sonrisa suave, casi de disculpa. «Buenos días», dijo, con la voz ronca de sueño. «Buenos días», respondí, pasándome el pelo detrás de la oreja como una colegiala nerviosa. «Espero no haber roncado». «No lo hiciste», dije, y luego añadí, «eres un invitado silencioso». Él asintió y se dirigió hacia la puerta principal, poniéndose las zapatillas. «Gracias por todo. De verdad, no quise hacer que nada fuera raro». Me quedé allí de pie, todavía con la taza en la mano, sin saber qué decir. La parte adulta de mí, la viuda racional, la madre, la vecina respetable, quería asentir, decir «está bien» y cerrar el capítulo. Pero la otra parte, la que había cobrado vida bajo la calidez de su mirada, susurraba que me estaba mintiendo a mí misma. «No fue raro», dije un poco demasiado rápido. «Quiero decir, me tomó por sorpresa, eso es todo». Él se detuvo, medio girado hacia la puerta. «A mí también». Nos quedamos otra vez en ese silencio, como si no supiéramos muy bien cómo terminar algo que no había empezado realmente. Luego él alcanzó el pomo. «Bueno, te dejo que retomes tu día». «Ethan». Se giró. «Cuando quieras pasar, llueva o no, mi puerta está abierta». Ahí lo dije. Su expresión cambió. La sonrisa esta vez no era avergonzada. Era algo más suave, algo agradecido. «Gracias, señora Carter. Llámame solo Diane». Se fue, y me quedé allí un momento más, el eco de sus pasos en el porche desvaneciéndose detrás del suave tintineo de la cucharilla en la taza de café.
El resto del día pasó en una especie de niebla extraña. Intenté mantenerme ocupada, limpié el armario de la ropa de cama, regué el jardín, reorganicé el especiero, pero cada momento de silencio entre las tareas me devolvía la mente a él. ¿Por qué importaba? ¿Por qué sentía como si algo se hubiera abierto dentro de mí, como una ventana que no me había dado cuenta de que había estado cerrada durante años? Esa noche me senté en el porche. El aire estaba cálido, los árboles todavía goteaban de la tormenta, y mi libro de bolsillo yacía olvidado en mi regazo. Debí de estar mirando demasiado tiempo porque no oí que se acercaba. «Hola». Levanté la vista y allí estaba él, con las manos en los bolsillos, el pelo todavía un poco húmedo de una ducha reciente. «Has vuelto», dije, sorprendida de lo contenta que me ponía verlo. «No pensé que te molestaría». «No me molesta». Se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca. «Siento otra vez lo de ayer», dijo. «No suelo hacer eso, lo que sea que fuera». «Lo sé», dije suavemente. «Yo tampoco». Nos quedamos en silencio un rato, mirando cómo el mundo se iba asentando en el crepúsculo. La luz del porche se encendió automáticamente, bañándonos en dorado. «Últimamente me he sentido un poco perdido», admitió, con la mirada en el horizonte. «Mudarme otra vez aquí. Es como si estuviera en este espacio raro entre ser un niño y ser un hombre. Realmente no sé dónde encajo». Me giré hacia él. «Sé más de lo que crees sobre ese sentimiento». Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo olvidé la diferencia de edad. Las décadas entre nosotros no se sentían tan amplias. No cuando éramos solo dos personas intentando averiguar dónde pertenecíamos de nuevo en el mundo. «Eché de menos hablar así», dije. No me había dado cuenta de cuánto echaba de menos que me vieran. «Eres fácil de hablar», dijo. «Y te veo. De verdad que te veo». Las palabras me golpearon como una ola cálida. Tragué saliva. La garganta se me cerró de repente. «¿Puedo preguntarte algo, Diane?» «Por supuesto». Ese momento en la cocina. ¿Tú también lo sentiste? El aliento se me atascó. Miré mis manos un momento y luego levanté la vista. Sí, lo sentí. Él soltó el aire como si lo hubiera estado conteniendo durante horas. Vale. Solo necesitaba saber que no estaba loco. No lo estás. La pausa que siguió ya no era incierta. Estaba llena de una especie de permiso silencioso, un entendimiento mutuo de que algo había cambiado entre nosotros y que no se iba a ir. «Debería irme probablemente», dijo, poniéndose de pie lentamente. «No tienes por qué», respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma. Él no se movió, solo me miró. «Quiero quedarme», dijo con suavidad. «Pero solo si tú también lo quieres». Entonces me puse de pie, mirándolo de frente. La luz del porche proyectaba un resplandor suave sobre su cara, y por primera vez en años sentí que algo se removía dentro de mí. Algo vivo. «No sé qué es esto», susurré. «Pero no estoy lista para cerrar la puerta a ello». Él asintió. Y así ninguno de los dos lo hizo. La siguiente vez que hice en vino no fue por la lluvia. El cielo estaba despejado, el aire cálido con esa quietud de finales de primavera que se queda justo antes del verano. Estaba cuidando las hortensias del jardín delantero, con las manos hundidas en la tierra, cuando oí sus pasos en la acera. «¿Necesitas una mano?», preguntó, y cuando levanté la vista ya estaba agachado a mi lado. Al principio no hablamos mucho. Cogió una herramienta y me ayudó a replantar uno de los tallos caídos. Le mostré cómo separar las raíces con suavidad. Nos movíamos al mismo ritmo. Dos personas de generaciones distintas, arrodilladas en la misma tierra, y de alguna manera se sentía natural. Cuando por fin nos sentamos en el porche con agua de limón, con el sudor brillando en la piel, se reclinó y dijo: «Esto se siente bien». Asentí. Sí. Todavía no había etiqueta para lo que éramos. Yo no intentaba darle sentido y él tampoco. Había límites no dichos, unos que ambos parecíamos sentir y respetar, pero no nos mantenían apartados. Solo nos ayudaban a movernos despacio, con cuidado, con intención. Esa noche le invité a quedarse a cenar otra vez. Hice pollo asado, puré de patatas, judías verdes salteadas con ajo y aceite de oliva. Él ayudó a poner la mesa, tarareando alguna melodía que no reconocía. Comimos y hablamos como viejos amigos,
a veces riendo, a veces cayendo en esos silencios cálidos y densos que no exigían ser llenados. Después de la cena se acercó a mi tocadiscos, una cosa antigua que no había usado en años, y miró mi colección de vinilos. Sonrió cuando sacó uno. Fleetwood Mac. Sonreí. Stevie Nicks siempre hace que todo se sienta más complicado y hermoso al mismo tiempo. Colocó el disco con cuidado y bajó la aguja. El familiar zumbido y crepitar llenaron la habitación antes de que la música se hinchara. Me tendió una mano. La miré. «Baila conmigo», pidió. Habían pasado años, quizás décadas, desde que alguien me lo había pedido. El corazón me latía fuerte mientras me levantaba y lo dejaba guiarme hasta el centro del salón. Los muebles se convirtieron en fondo, las paredes se desvanecieron y todo lo que existía era el susurro de la música y su mano en mi cintura. Nos balanceamos despacio. Sentí la calidez de su aliento cerca de mi oído, la suave presión de su mano entre mis omóplatos. Apoyé la mejilla ligeramente en su pecho y cerré los ojos. «No quiero que esto termine», murmuró. Yo tampoco. Cuando la canción se apagó, no nos soltamos de inmediato. El abrazo se suavizó, pero nuestras manos siguieron unidas. Me separé un poco para mirarlo. «¿Qué estamos haciendo, Ethan?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Él no respondió de inmediato. Buscó en mis ojos como si intentara encontrar las palabras. «No lo sé», dijo, «pero se siente honesto». Y lo era. Se sentía inexplicable, pero no incorrecto. Lo llevé al sofá. Nos sentamos cerca, las rodillas tocándose, el silencio estirándose otra vez entre nosotros, solo que esta vez estaba lleno de preguntas que aún no estábamos listos para responder. Entonces sus dedos rozaron los míos. Miré nuestras manos, luego su cara, y dejé que se quedaran ahí. He pasado tantos años intentando no sentir, dije, intentando estar bien con estar sola. No pensé que pudiera querer esto otra vez. «Puedes», dijo con suavidad. «Lo quieres». El corazón me golpeaba en el pecho. Era demasiado rápido, demasiado extraño, demasiado inesperado, pero también era real. Sin fingir, sin roles que representar, solo la verdad cruda de querer conexión en una vida que se había vuelto demasiado silenciosa. Él se inclinó hacia adelante, no con fuerza, solo una pregunta en los ojos. No respondí con palabras. Lo besé. No fue precipitado ni desesperado. Fue tierno, un reconocimiento silencioso de todo lo que había estado creciendo entre nosotros. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía, los dos sin aliento. «Diane», dijo suavemente. «Nunca haré nada que no quieras, nunca». «Lo sé», susurré. «Por eso no tengo miedo». No fuimos más lejos esa noche. Solo nos quedamos juntos, las manos entrelazadas, los corazones abiertos. Él se quedó otra vez en el sofá, pero esta vez el aire entre nosotros estaba cálido de comprensión, no de incertidumbre. Y mientras yacía en la cama, no me removí con culpa o confusión. Me sentí en calma. Algo había empezado, algo real, y ya no quería huir de ello. Los días que siguieron se movieron despacio, con suavidad, como despertar de un largo sueño y recordar cómo respirar. Ethan no venía todos los días, y yo no esperaba que lo hiciera, pero cuando lo hacía, siempre se sentía como si el mundo se volviera más silencioso, más suave, como si todo en mi vida antes de él hubiera sido escrito a lápiz. Y ahora, de alguna manera, las cosas se estaban trazando a tinta. Una tarde me encontré sentada en el porche trasero con una copa de vino, el sol tardío proyectando largas franjas doradas a través del césped. Oí crujir la puerta del lado. Había aprendido a no llamar ya. Entró con esa confianza fácil, sosteniendo una pequeña caja en las manos. «¿Qué es eso?», pregunté, dejando la copa. «Una pequeña sorpresa», dijo, colocándola sobre la mesa. Dentro había una cámara Polaroid antigua, de las que no había visto desde que mis hijos eran pequeños. Sonrió mientras la miraba, luego sacó algo más del bolsillo. «Un cartucho de película nuevo». «Pensé», dijo, «que si estamos haciendo recuerdos, quizás deberíamos guardar unos cuantos». Me reí, más conmovida de lo que esperaba. «De verdad que eres algo especial». Levantó la cámara y la apuntó hacia mí. Di eso otra vez, pero más despacio. Puse los ojos en blanco, pero sonreí. Clic, la foto salió deslizándose con un suave sonido y él la agitó en el aire.
Observé cómo la imagen se revelaba lentamente. Yo sonriendo tímidamente, el pelo un poco desordenado por la brisa, una mano apoyada en la mesa, la otra recogida a un lado. Parecía mayor de lo que me sentía, pero más feliz de lo que había estado en años. Más tarde nos sentamos en la hierba del patio trasero. El sol se hundía bajo y las luciérnagas empezaban su quieta danza parpadeante a nuestro alrededor. Él se tumbó de espaldas, con las manos detrás de la cabeza, mientras yo trazaba círculos invisibles en mi rodilla con un dedo. ¿Alguna vez te preguntas qué diría la gente? Pregunté en voz baja. Él giró la cabeza hacia mí. Sobre nosotros. Asentí. Todo el tiempo, admitió. Pero también sé esto. Nadie más está viviendo esta vida por nosotros. Lo miré, de verdad lo miré, a la forma en que sus ojos brillaban en la luz que se iba, a la calma firmeza de su voz, a la extraña sabiduría que vivía bajo su juventud. No estaba intentando representar un papel. No estaba aquí por alguna emoción pasajera. Estaba aquí porque me veía y se quedaba de todos modos. No soy ingenua, dije. Esto, lo que sea que haya entre nosotros, no será sencillo. No, dijo incorporándose. Pero puede ser honesto y hermoso y tal vez incluso valer la pena. No respondí de inmediato. En su lugar extendí la mano y tomé la suya. Quiero dejar de esperar a lo perfecto, dije por fin. He esperado tanto tiempo y estoy cansada. Él me atrajo suavemente hacia sí. Me apoyé contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo mi oído. Esa noche no hablamos mucho más. Solo nos quedamos allí, acurrucados juntos en el silencio del crepúsculo, mientras el mundo fuera de nuestra valla seguía adelante, sin saber del pequeño y silencioso milagro que ocurría en mi patio trasero. Cuando se fue más tarde, me besó en la mejilla. No deprisa, no preguntando, solo presente. Y cuando cerré la puerta con llave detrás de él, me quedé en el pasillo un buen rato sosteniendo la foto Polaroid que había dejado sobre la mesa. Era yo, sí, pero de alguna manera más que eso. Era un momento, una versión de mí misma que pensaba haber olvidado, esperanzada, abierta, calladamente valiente. Coloqué la foto en la nevera. No para recordarlo a él, sino para recordarme a mí, porque eso es lo que puede hacer el amor. El amor de verdad, incluso cuando llega en una forma inesperada. Nos recuerda quiénes éramos antes del silencio y quienes todavía tenemos la oportunidad de llegar a ser. No sé qué depara el futuro para Ethan y para mí, pero sé que no tengo miedo de averiguarlo.